Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde celebramos la magia y el drama de las series turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que está ardiendo. Si eres como yo y no puedes resistirte a un buen romance, a un drama que te haga llorar, o a una noticia jugosa sobre tus actores favoritos, entonces agárrate fuerte porque este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones en el mundo de las series turcas, el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo has oído bien. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre estas dos superestrellas? ¿Estamos a punto de presenciar una segunda oportunidad de esas que nos roban el aliento? Y lo más importante, ¿podría haber una boda secreta en el horizonte? Vamos a explorar todo esto y mucho más, analizando cada pista, cada rumor y cada posible indicio que nos haga creer que este reencuentro es más que una simple fantasía. Pero eso no es todo. También vamos a repasar algunas de las series turcas más icónicas, esas que nos han hecho creer en el poder del amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Así que prepárate para un viaje lleno de pasión, drama y mucho salseo turco. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hacemos aquí en el canal, si eres un fanático de las series turcas tanto como nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido posible. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos por lo que todos están esperando. ¿Qué hay de cierto en todo este rumor del reencuentro de Kerem y Hande? Como sabéis, estos dos actores se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. La serie Sen Kalkam pertenece al género de comedia romántica. Los actores principales, como ya hemos mencionado, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. La sinopsis gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a las acciones de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para conseguir su objetivo, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Sin embargo, lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho más profundo y complicado. La serie es relevante para este tema porque fue el punto de partida de la relación entre Hande y Kerem. Fue allí donde surgió el amor, donde vimos nacer una pareja que parecía destinada a estar junta. La serie en sí también explora temas como las segundas oportunidades, el destino y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. Un dato interesante sobre la serie es que durante el rodaje, tanto Hande como Kerem se involucraron mucho en la creación de sus personajes, aportando ideas y sugerencias que enriquecieron la trama y la hicieron aún más atractiva para el público. Se dice incluso que algunas de las improvisaciones y miradas que veíamos en pantalla eran genuinas, nacidas de la incipiente relación que estaba floreciendo entre ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con que las apretadas agendas de ambos y la presión mediática fueron factores determinantes. A esto se sumaron rumores de posibles celos y desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras individuales. Recordemos que tras el éxito de Sen Kalkam, ambos actores vieron cómo su fama se disparaba a nivel internacional, lo que implicaba una mayor exigencia y una exposición constante a los medios y a la opinión pública. Y ahora, después de un periodo de silencio y distancia, los rumores de un posible reencuentro han vuelto a encender la llama de la esperanza. ¿Qué ha pasado para que esto suceda? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varias pistas que han alimentado las especulaciones. Primero, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta y sin confirmar nada. Estas apariciones han sido captadas por fans afortunados que han compartido fotos y vídeos en redes sociales, desatando la locura entre los seguidores de la pareja. Segundo, algunos amigos cercanos a la pareja han insinuado que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Estas declaraciones, a menudo vagas y ambiguas,
han sido interpretadas como señales de que una reconciliación podría estar en camino. Y tercero, y esto es lo más importante, ambos han expresado públicamente lo mucho que se valoran y respetan mutuamente. En entrevistas recientes, tanto Ande como Kerem han hablado el uno del otro con cariño y admiración, dejando entrever que la conexión que los unió en el pasado aún persiste. Pero, ¿es suficiente todo esto para hablar de una segunda oportunidad y de una posible boda secreta? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, como buenos amantes de las series turcas, nos encanta creer en los finales felices y en las segundas oportunidades. Y si hay algo que hemos aprendido de estas series es que el amor puede superar cualquier obstáculo y que el destino siempre encuentra la forma de unir a las almas gemelas. La idea de una boda secreta, por supuesto, añade un toque de misterio y emoción a esta historia, alimentando la fantasía de un romance digno de una telenovela. Analicemos un poco más las pistas que han surgido. Las apariciones discretas de Ande y Kerem juntos han sido objeto de un escrutinio exhaustivo. En una ocasión, se les vio en un café en Estambul, compartiendo una conversación animada y riendo juntos. En otra, fueron captados saliendo de un gimnasio al mismo tiempo, aunque intentando mantener la distancia. Estas imágenes, aunque poco claras, han sido suficientes para encender las alarmas entre sus fans. Las declaraciones de amigos cercanos también han contribuido a alimentar la especulación. Un conocido de Kerem comentó en una entrevista que él siempre ha tenido un cariño especial por Ande y que nunca ha dejado de pensar en ella. Por su parte, una amiga de Ande insinuó que ella está abierta a una reconciliación y que cree que Kerem es una persona muy importante en su vida. Las declaraciones públicas de ambos actores, aunque cuidadosamente medidas, también han sido interpretadas como señales de un posible reencuentro. En una entrevista reciente, Kerem dijo que Ande es una persona maravillosa y muy talentosa, y que siempre le deseará lo mejor. Ande, por su parte, comentó que Kerem es un gran amigo y un excelente compañero de trabajo, y que siempre recordará con cariño el tiempo que pasaron juntos. Estas palabras, aunque aparentemente inofensivas, han sido analizadas minuciosamente por los fans, quienes han encontrado en ellas un indicio de que el amor aún podría estar presente. Así que mientras esperamos a que Ande y Kerem confirmen o desmientan los rumores, vamos a repasar algunas de las series turcas que nos han hecho creer en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Porque admitámoslo, las series turcas tienen una manera especial de tocar nuestras fibras más sensibles y hacernos suspirar por romances imposibles que al final terminan floreciendo. La primera serie que quiero mencionar es Aşk Memnu. Esta serie pertenece al género de drama romántico y cuenta con un elenco de actores estelares como Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La sinopsis se centra en Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el joven y atractivo sobrino de su marido. Aşk Memnu es relevante para este tema porque explora la complejidad de las relaciones humanas, la pasión prohibida y las segundas oportunidades, aunque en un contexto muy diferente al de Ande y Kerem. La serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un auténtico fenómeno en Turquía y en muchos otros países, generando un gran debate sobre los temas que aborda y convirtiendo a sus protagonistas en auténticas celebridades. La serie además marcó un antes y un después en la producción de dramas turcos, elevando los estándares de calidad y narrativa. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Medcezir. Esta serie también pertenece al género de drama romántico y está protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La sinopsis sigue la vida de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que es adoptado por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a vivir a una lujosa zona residencial y allí conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y rebelde que pertenece a una familia adinerada. Entre ellos surge una fuerte atracción, pero su relación se ve complicada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas familiares. Medcezir es relevante para este tema porque nos muestra que el amor puede superar las barreras sociales y que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando las cosas parecen imposibles. La serie también nos enseña la importancia de la perseverancia, la honestidad y la lealtad en una relación. Un dato interesante sobre esta serie es que es una adaptación de la serie estadounidense de O.C., pero con un toque turco que la hace aún más atractiva y emocionante.
La serie logró capturar la esencia de la juventud turca, abordando temas como la desigualdad social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. Ahora hablemos de Kara Sevda. Esta serie, clasificada como drama romántico, cuenta con Burak Özçivit y Neslihan Atagül en los roles protagónicos. La historia gira en torno a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica rica. Se enamoran profundamente, pero sus diferencias sociales y los planes de sus familias los separan. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina. Años después, Kemal regresa como un hombre poderoso, buscando venganza y dispuesto a recuperar a Nihan. Kara Sevda encaja perfectamente en este tema porque explora el amor que desafía las adversidades, el sacrificio y la posibilidad de un reencuentro a pesar del tiempo y las circunstancias. Es una historia de amor que trasciende las barreras sociales y personales. Un dato curioso es que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. La serie además se ha convertido en un referente del drama turco, gracias a su narrativa intensa, sus personajes complejos y su banda sonora emotiva. Siguiendo con nuestra lista, tenemos Kiral Kask. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Bahar Arduç y Elçin Sangu. La trama sigue a Defne Topal, una camarera que se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta fingir ser la novia de Ömer İpliki, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Ömer se enamoran de verdad. Kiral Kask es relevante porque, al igual que Esencal Kapm, nos muestra cómo un contrato falso puede convertirse en un amor real. Además, explora la idea de las segundas oportunidades, ya que tanto Defne como Ömer tienen que superar obstáculos y mentiras para poder estar juntos. Un dato interesante es que la serie tuvo un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, convirtiendo a Bahar Arduç y Elçin Sangu en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie además destaca por su humor fresco y sus personajes entrañables, que han conquistado al público de todas las edades. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Erkenci Kuş. Esta serie también es una comedia romántica y está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La sinopsis se centra en Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Can Divit, el carismático jefe de la agencia. Su relación se ve llena de altibajos, malentendidos y rivalidades, pero al final logran superar todos los obstáculos y construir un amor verdadero. Erkenci Kuş es relevante para este tema porque nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando las cosas parecen complicadas. La serie también nos enseña la importancia de ser uno mismo, de perseguir nuestros sueños y de no rendirnos ante las dificultades. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un éxito internacional, especialmente en Italia, donde Can Yaman se convirtió en un auténtico ídolo. La serie además destaca por su ambientación en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su vibrante cultura. Además de estas series, podríamos mencionar otras que también exploran el tema de las segundas oportunidades en el amor, como İstanbul Helin, Silla Beyaz Aşk o Mucize Doctor, cada una con su propio enfoque y particularidades. Lo que todas tienen en común es la capacidad de hacernos creer en el poder del amor para transformar vidas y superar obstáculos. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucho amor turco. Hemos explorado la posible segunda oportunidad de Kerem y Hande, hemos analizado las pistas que nos hacen creer que una boda secreta podría estar en camino, y hemos repasado algunas de las series turcas más icónicas que nos han hecho creer en el poder del amor y en los finales felices. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande realmente se han dado una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál de las series que hemos mencionado es su favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Además, ¿qué otras pistas o rumores han escuchado ustedes sobre este posible reencuentro? Compartan sus teorías y opiniones en los comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible sobre series turcas.
Además estaremos atentos a las últimas noticias sobre Kerem y Hande para mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.